Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Que tengas un excelente día. Mi nombre es Dante Eduardo Vega León y si deseas aprender sobre contabilidad, tributación, finanzas, laboral, finanzas personales también, te invito a suscribirte al canal de Business Amor. Bienvenido. Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Business and More, bienvenidos a nuestro curso especializado, Motivación 10, Analista, Contable, Tributario, Paquete Sunat, sean ustedes bienvenidos. Espero que hayan tenido un buen fin de semana y un excelente inicio de semana. Muy buenas noches con cada uno de ustedes. Vamos a trabajar la determinación del impuesto a la renta anual, ya el caso práctico, ¿no? En la clase anterior vimos los aspectos generales, la forma de trabajo. A ver, haciendo un pequeño repaso. Uy, ¿dónde lo grabé? ¿No se grabó o qué? A ver. Ya, o en descargas de repente por allí. Mm, ya, no recuerdo muy bien. Pero lo trabajamos, qué raro. Qué raro, quizás está. A ver. Voy a buscarlo. No lo guardé en otro lugar. Voy a cortar y lo voy a poner por aquí. Ahí está. Esto es lo que vimos de manera general, explicando la diferencia entre una base contable, que ya expliqué mi punto de vista sobre lo que es una base contable, una base tributaria. La palabra base aplica para aquel importe al cual se le va a aplicar una tasa, ¿no? Como base imponible, se le va a aplicar el IGB, en este caso, base tributaria, es porque se le va a aplicar la tasa del impuesto a la renta, ¿no? Expliqué también por qué el impuesto a la renta corriente neto en concepto es diferente al impuesto a la renta resultante, que de todas maneras vamos a ver más a detalle. Todo esto se hizo en la clase anterior. Ahora ya entendiendo por qué se generan estas adiciones y deducciones, ya sabemos más o menos a grosso modo que es una adición temporal, una adición permanente, una deducción temporal, una deducción permanente. Vamos a ir aplicando en nuestro caso práctico para poder consolidar la información que ya hemos trabajado un poco. Entonces, por aquí hay un caso práctico. Mm, Voy a darle abrir aquí en el Word. Vamos a ponerle aquí caso práctico nada más. Le voy a quitar esta cosita. Esto se los voy a pasar en PDF luego. El enunciado, a mi criterio, a mi gusto, no es tan importante, ¿bien? Pero vamos a ponerle, ¿no? La empresa Capra Peruzag inició operaciones. En este caso vamos a trabajar el 2021. 2021, o determinación del impuesto a la renta 2022. Yo puedo hacer mi hoja de trabajo en función del 2022, pero ¿qué va a pasar? Que cuando lo traslade al formulario virtual 710, no va a jalar automáticamente. Algunas cositas no van a jalar automáticamente porque, por ejemplo, algunos límites están en función de la UIT. Entonces, la UIT del 2022 es 4.600 y 4.400 de 2021. Entonces, va a haber algunas distorsiones. Así que vamos a realizar el caso práctico o la simulación de determinación del impuesto a la renta 2021, teniendo en claro que lo único que se va a modificar o lo que se ha modificado hasta el día de hoy es la UIT y la remuneración mínima vital, ¿correcto? Inició operaciones, voy a ponerlo así, el 1 de enero del 2020, ¿correcto? ¿Se puede? Claro que sí, ¿no? Todo se puede, todo se puede. Se puede iniciar en ese día, por supuesto. Se dedica a la compra y venta de artículos de construcción, esto es compra y venta, por lo tanto le corresponde eh, repartir de las utilidades el 8%. Para efectos de la declaración jurada anual del impuesto a la renta de tercera categoría del ejercicio gravable 2021, presenta la siguiente información. La empresa pertenece al régimen general. ¿Régimen general o podemos hacer régimen MIPE tributario? ¿Qué régimen desean ustedes? ¿Les parece bien el MIPE para que hagan una aplicación quizás de esas 15 primeras UIT del 10% y el exceso
se aplique automáticamente el 29,50%, o régimen general les parece bien. ¿Qué opinan ustedes? Vamos. Este clima está medio raro, ¿no? Domingo ha estado con buen sol y el lunes también. Y hoy parece que sí hace un frío, un frío regular. Vamos, vamos. Efraín, Johnny, Mireya me parece que es, Luz Jenny y Marily. Profesor, buenas noches. Puede ser un general y un MIPE. MIPE tributario, ¿no? Por esta casuística del porcentaje. Está bien, un MIPE tributario. Un general y un MIPE no se puede. O no sé si escuché mal, pero tiene que ser o uno u otro, no pueden ser los dos. Porque no es, las hojas de trabajo no son tan sencillas. Bien, entonces vamos a hacer un MIPE tributario, ¿ya? Vamos a cambiarle. Vamos a hacer régimen, por aquí, régimen MIPE tributario. Listo. Por el giro de su negocio o por el giro del negocio, digamos, por el giro del negocio y por la cantidad de trabajadores que no nos interesa ahora, la empresa está obligada a repartir participaciones de las utilidades a los trabajadores por un total de 8% que está incurrido en las actividades de comercio y restaurantes. Obtuvo pérdidas en el ejercicio 2019 por el importe de 300.000 soles. 300.000 soles. A ver, 300.000 soles. MIPE, 1.700.000. A ver, vamos a ver. 1.700.000 por 8%. 136.000. Vamos a hacer que la pérdida sea 150.000. Sistema de arrastre de pérdidas B. Pagó el 50% de las participaciones correspondientes. ¿Correcto? Pagó el 50% de las participaciones correspondientes. Su fecha de vencimiento es el 1 de abril del 2022. Bien, se declaró y se pagó. El coeficiente que genera, si fuera empresa de régimen general, ¿no? Esto se lo dejo como dato. Si es que el coeficiente que se genera se aplica siempre en marzo. Siempre se va a aplicar en marzo, a la fecha de vencimiento, que en situaciones normales es el del 15 al 22 de abril, por allí, ¿no? El saldo a favor sí se aplica dependiendo de cuándo se ha declarado, cuándo ha sido la fecha de vencimiento. Eh, si es que yo lo declaro el 31 de marzo, el saldo a favor lo aplicaré desde el periodo de marzo que vence en abril. Si es que lo declaré el 1 de abril, el saldo a favor lo voy a aplicar desde el periodo de abril que vence en mayo. ¿Correcto? En este caso, al ser MIPE tributario, no tiene este saldo a favor arrastrable porque se entiende que en enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio del 2023 va a seguir aplicando el 1% por ser MIPE tributario. Borramos esta partecita. Por aquí. Listo, enunciado número 1. La empresa ha estimado, ¿no? La empresa ha estimado como provisión de cuentas de cobranza dudosa el importe de 30.000. Vamos a ver si es que estos números van a cuadrar. No cuadrar, sino que no sean tan elevados, porque estamos trabajando en un MIP. Adiciones 344.000, deducciones 60.000. Perfecto. 344.000, el 50%. Vamos a disminuirlo en 60% aproximadamente. Digamos que tiene 12.000. 12.000 soles, 12.000 soles por 3 ventas realizadas en el mes de marzo del 2021. En el mes de marzo de 2021, ¿correcto? 2021. Bien.
Para saber qué tipo, si esto es adición o deducción, si es una adición temporal, deducción permanente, lo que fuera, debemos revisar la ley del impuesto a la renta y su reglamento. A nivel básico jurídico, tenemos que saber que ninguna ley funciona sin su reglamento. El artículo 37 de la ley del impuesto a la renta señala los conceptos que son deducibles para efecto de la determinación del impuesto a la renta y el artículo 44 señala cuáles no son deducibles. Entonces vamos a revisar el inciso I de este artículo y su inciso F del artículo 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta, ¿no? El tubo de la ley del impuesto a la renta, el tubo de la renta, como quieran llamar. Entramos aquí a Google, disculpen por ese rostro, y vamos al artículo 37 del tubo de la ley del impuesto a la renta. Perfecto. Bien, siempre tratamos de ingresar a SUNAT. Si por ahí no está la SUNAT, buscamos alguna página confiable como OASTA. Ley del impuesto a la renta. Artículo 37. Resumimos en la clase pasada, a fin de establecer la renta neta de tercera categoría, que es la renta neta imponible, se deducirá de la renta bruta, que son todos tus ingresos, la deducción son todos los costos o gastos, los gastos necesarios para producirla. ¿Para producir qué? La renta, la ganancia directa, el costo de venta, y mantener su fuente, es decir, los gastos administrativos de venta que hacen que el negocio funcione, así como los vinculados como la generación de ganancias de capital, si es que por ahí invierto en algún préstamo o inversión. En tanto, la deducción no esté expresamente prohibida por esta ley, ¿no? Compartiendo un principio civil que nosotros podemos realizar todo aquello que la ley no nos prohíbe. En consecuencia, son deducibles y te da ciertos conceptos de deducibilidad y sus límites. EBITDA, por ahí está intereses, la TAM. Bueno, nosotros hemos escogido los gastos más recurrentes. Ojo, este EBITDA, hay un EBITDA financiero, tributario. Es muy interesante, pero no te va a servir. No te va a servir porque son muy pocas las empresas que aplican ese tipo de conceptos. Son más las empresas financieras, los bancos, corporaciones, ¿cómo se llaman esos? Cajas, financieras, cajas por ahí, ¿no? Ahora sí hay bastantes. Pero en el común de las empresas no tiene la necesidad de calcular el EBITDA financiero, el tributario sí, pero y tampoco son muchas, no son muchas. Voy a buscar el inciso I, C, D, E, F, G, H, I. Ahí está, C el abecedario, ¿no? C el abecedario, claro. Y los castigos por deudas incobrables. Contablemente, un castigo por deuda incobrable es de la siguiente manera, ¿no? Aquí lo voy a poner, de repente lo borro o no, lo dejo allí, no hay ningún inconveniente. Mm, en la provisión o registro, a ver, de cuenta incobrable, vamos a ponerle provisión o registro porque la ley señala provisión, la ley tributaria, pero la provisión ya explicamos que a nivel del NIF es aquel registro de aquello de que no se sabe la ocurrencia, y si se sabe la ocurrencia o si es que sucede, no se sabe por cuánto importe, como la provisión por litigios, por garantía sobre venta, por desmantelamiento, por algún proyecto de inversión pública. Esta provisión o registro de cuenta incobrable se da cuando tú tienes una cuenta por cobrar comercial, digamos 12, al cliente moroso de Business Amor, ¿no? Lo tienes allí. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Continuamos, continuamos. La provisión o registro de cuenta incobrable, algunos le dicen provisión o registro de cobranza dudosa, eh, duda razonable de cuentas por cobrar. Lo cierto es que tributariamente se le llama así, ¿no? Cuenta incobrable. Pero si tú escuchas el término cobranza dudosa, también es válido, ¿no? No hay una formalidad necesaria aquí. El cliente tiene por allí, en este caso, tiene 12.000 por cobrar, ¿no? Nosotros tenemos como empresa 12.000 por cobrarle a este cliente, ¿no? Para nosotros es nuestro cliente. Y bueno, pasa, según el caso práctico, es marzo del 2021, ¿no? Se le ha vendido, no sé, ciertos materiales de construcción. Este cliente no da
no da señales de querer pagar, ¿no? Pasó abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, ya está para la declaración jurada 2021. Han pasado 9, 10 meses, y entonces el gerente de la empresa o el contador o el administrador, quien esté a cargo de las decisiones importantes, dicen que provisione o registre eh, la cuenta incobrable. Cuenta incobrable quiere decir que consideran esto una cobranza dudosa, ¿no? Esto una cobranza dudosa. Esto para ellos es cobranza dudosa. Entonces hacen la provisión. Provisión o registro de cuenta incobrable, que es una 68 contra una 19. No se llama provisión, pero si lo utilizan no hay problema, ¿no? Por 12.000 soles. ¿Qué quiere decir esta provisión o registro? Que la empresa tiene duda razonable o la certeza en un porcentaje elevado de que este cliente no va a pagar, no va a pagar. Y el castigo es cuando ya tiene el 100% de seguridad o de certeza de que no va a pagar. Entonces, en ese momento recién eliminan la cuenta 12, cargando la cuenta 19 por 12.000 y abonando la cuenta 12 por 12.000. Bien, solamente quedaría el gasto, ¿correcto? A eso se refiere con provisión o castigo. En términos tributarios, no tendría por qué poner el castigo, porque aquí solamente hay cuentas de activos. Sin embargo, la ley sí lo señala así, ¿no? Los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto, es decir, el gasto por deudas incobrables, en conclusión, es el gasto por la deuda incobrable. Siempre, recuerda, ¿no? El artículo 37 termina diciendo, por lo tanto, son deducibles los castigos por deudas incobrables y las provisiones equitativas por el mismo concepto. Es decir, estos 12.000 para mí es deducible. Es deducible. Bien, es deducible. Siempre que aquí va la parte de las características, parámetros, requisitos. Siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden. Ese es mi primer requisito. Parece un requisito tácito, no es tácito. No es tácito, es explícito, es literal. Siempre que se determinen las cuentas a las que corresponden. Es decir, este registro yo debo señalar en esta cuenta 19, esta cuenta 68, que estos 12.000 corresponden a estos 12.000 de esta cuenta. Oye, acá es evidente, ¿no? Claro, porque te estoy poniendo una sola cuenta por cobrar. Imagínate que tienes una cartera grande de clientes, ¿no? Imagínate, por ejemplo, las empresas financieras o estas empresas supermercados, hipermercados que otorgan tarjetas de crédito de su misma empresa y imagínate la situación de salud que pasó y cuánta cartera han perdido, ¿no? Cuánta cartera ya pasó a cobranza judicial o a otros procedimientos. Entonces, aquí sí parece sencillo, pero esto lo tienes que llevar tú a niveles, pues, macro, ¿no? A niveles macro. Esta es una característica. Si tú no le pones el detalle, por ejemplo, que esto es para para eh, business and more, ¿no? Y aquí le pones, no sé, para empresa XY, entonces ya no estás cumpliendo. Ya no estás cumpliendo con el primer requisito. Al no cumplir con el primer requisito, este registro se hace válido contablemente, pero tributariamente ya no es deducible. ¿Te das cuenta? Ya no es deducible, ya no te sirve como gasto. ¿Contablemente está bien? Sí. Claro, contablemente yo incluso lo puedo hacer al mes siguiente, porque de repente Business quebró. Y yo sé, porque es mi amigo, el representante legal, el dueño, lo que fuera, quebró. Y yo sé que no me va a pagar como empresa, por lo menos. Yo puedo registrarlo contablemente, sí, pero tributariamente no va a ser aceptado, porque tiene ciertos requisitos que tienes que cumplir. En este caso, es determinar a las cuentas a las que corresponden. Por lo tanto, mi primer requisito, aquí está, primer requisito de la provisión de cuentas incobrables es que tanto en la 12 como en la 19, en la 12 va a estar porque es tu venta, ¿no? Pero en la 19 tiene que estar identificado el cliente, el cliente.
el nombre del cliente, el RUC del cliente, la factura o las facturas o las boletas o los préstamos a lo que fuera que le estés descontando o considerando una cobranza dudosa o una cuenta incobrable, ¿correcto? ¿Qué pasa si yo no cumplo con este requisito y tú lo deduces de manera tributaria? Te expones a que ante una fiscalización el superintendente te diga, oye, ¿sabes qué? Este gasto no cumple con todos los requisitos tributarios, por lo tanto, vas a tener que repararme. ¿Repararme qué? Repararme el impuesto a la renta que no me has pagado. Por eso es que se llama, o habrás escuchado el término reparo. Oye, ¿eso qué es? ¿Gasto o reparo? Sí, repáralo, ¿no? Ese es un término que utilizamos, sí. ¿Está bien utilizarlo? No. Pero si nos entendemos, está bien. Eh, la SUNAT lo utiliza, ¿no? El fisco. ¿Sabes qué? Repárame lo que no me has pagado. Realiza el reparo tributario. Es cuando tú has utilizado un gasto que no te corresponde. Bien, eh, aquí está el primer requisito. Seguimos leyendo. No se reconoce el carácter de deuda incobrable a, bueno, esto es indistinto, ¿no? Las deudas contraídas entre sí por partes vinculadas no te reconoce. Ahora voy al reglamento de la ley de impuesto a la renta, su artículo 21. Ahí está. Perfecto. Ahí está. A ver. Inciso F. Inciso F. Bajamos, bajamos, bajamos. Vamos a ver. B, C, D, E, F, G, F, F, F. F, ¿no? Ahí está. Para efectuar la provisión de deudas incobrables a que se refiere el inciso que acabamos de leer, se deberá tener en cuenta las siguientes reglas. Son reglas, debemos cumplirlo al 100%. Si a ti te dan 10 reglas, en carácter tributario funciona así. Si a ti te dan 10 reglas y cumples 9, tu gasto no es aceptado tributariamente. Así es simple. A menos que haya una jurisprudencia, una resolución del tribunal fiscal, perdón, que indique que esa regla no es necesaria. ¿Puede pasar? Claro que sí, puede pasar. Pero por el momento nos estamos guiando de la ley del impuesto a la renta. Y de lo que yo te voy a explicar, no hay una RTF que diga que no debes cumplir esta parte de la ley. ¿Bien? Perfecto, perfecto. Se deberá tener en cuenta las siguientes reglas. 1. El carácter de deuda incobrable o no deberá verificarse en el momento en que se efectúa la provisión contable. El carácter de deuda incobrable o no, es decir, la definición de deuda incobrable o no, yo lo tengo que verificar en el momento en que se efectúa la provisión contable. Si yo me pongo a leer e interpretar de manera literal, yo entiendo lo siguiente, que cuando yo verifico que esta deuda es incobrable, en ese mismo momento debo efectuar la provisión contable. Ahora, estaría siendo ingenuo de leer la ley de manera literal, porque aquí el momento se refiere al día, se puede referir al día, al periodo, incluso al ejercicio. ¿Por qué? Porque el impuesto a la renta es anual, porque el impuesto a la renta es anual, ¿correcto? Pero no le des espacio, siempre hay un docente que respeto mucho, que siempre dice esta palabrita, no le des espacio a la SUNAT a que te pueda reparar algo por ahí, el gasto o el IGB, lo que fuera. Entonces, si tú verificas, por ejemplo, en octubre de 2021, el carácter de deuda incobrable, según la ley o según esta regla, en el mismo octubre debes efectuar la provisión contable. En el mismo octubre debes efectuar la provisión contable, ¿de acuerdo?
Muy bien. Lucero, una consulta, disculpe, ¿qué tema estaríamos viendo el día de hoy? Acabo de conectarme. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Determinación del impuesto a la renta anual. Determinación del impuesto a la renta anual. Es la penúltima clase, es la penúltima clase. Bien. Eh, me descuadro esa pregunta. ¿Ah? Pero bien, entonces no puedo hacerlo literal, ¿no? O sabes qué, me enteré hoy o hoy tengo la certeza de la deuda incobrable 13 de septiembre y bueno, si no lo hago hoy, ya no cumplí esta regla, no, no puedo tomarlo así, ¿no? Oye, no hice la provisión en septiembre, lo hice en octubre, no cumplí esta regla, tampoco puede tomarse así, tampoco puede tomarse así, porque al decir el momento deja espacio a muchas interpretaciones. Entonces, esto sí puede llegar hasta el Tribunal Fiscal, ¿no? Para que emita un informe o una resolución de jurisprudencia, claro, para ver a qué se refiere con el momento. Sin embargo, para no darle pie o para que no te tomes la molestia de llegar hasta allá, porque antes de llegar allí tienes que apelar, tienes que reclamar a la SUNAT y todo es un proceso. Entonces, o procedimiento. El segundo requisito es que si yo determino el carácter de cuenta incobrable, ejemplo, el 15 de octubre del 2021, si soy literal, pues mi asiento debe ser realizado el 15 de octubre del 2021, pero no tanto así, ¿no? Lo puedo realizar el 30, el 31, ¿no? Porque el momento se refiere a ahora. Si yo 8 y 9 me doy cuenta, 8 y 9 también hago el asiento contable, pero no lo podemos interpretar así. Bien, hay que tener un poco de, en las leyes, siempre en el aspecto legal, hay una, no recuerdo muy bien, me parece que es taxonomía, que es eh, cuál es la intención del legislador, cuál es la intención del legislador para realizar la normativa. La intención es que lo registres cuando te des cuenta que es incobrable, ¿no? Si te diste cuenta en octubre lo registras, simple. Dos, para efectuar la provisión por deudas incobrables se requiere A, A, que la deuda, que la deuda se encuentre vencida, que la deuda se encuentre vencida y se demuestre la existencia de dificultades financieras del deudor que hagan previsible el riesgo de incobrabilidad. ¿Cómo demuestro estas dificultades financieras? Mediante análisis periódicos de los créditos concedidos o por otros medios como Equifax, Sentinel, SBS, etc. Bien, esa es el primer requerimiento, que la deuda se encuentre vencida, es decir, que haya pasado los 30, 60, 90, 120, 360 días que te da de crédito la empresa y que tú demuestres la existencia de dificultades financieras. ¿Cómo lo demuestro? Eh, Mediante análisis periódicos de los créditos concedidos, ¿no? De repente tiene más facturas que no me ha pagado aún. Yo puedo demostrar el riesgo de incobrabilidad mediante esos análisis. Si no es suficiente para mí, si creo que no es suficiente para la ley, también puedo pagar pues a estas empresas que hacen los análisis de créditos o también a la SBS, ¿no? A la SBS o por otros medios, por eso dice. Ahora, eh, ¿cuáles son las dos partes importantes? Aquí es que se encuentre vencida, que se encuentre vencida y demostrar eh, las dificultades financieras, demostrar las dificultades financieras. Esas son las dos partes importantes de este requerimiento. Pero la ley te dice A, y te da esa opción, que se encuentre vencida y que tenga dificultades financieras. Pero te dice aquí, O, si tú no puedes demostrar de esta manera, con dificultades financieras o haciendo análisis periódicos, etcétera, te da otra opción. O se demuestre la morosidad del deudor mediante la documentación que evidencie las gestiones de cobro luego del vencimiento de la deuda. Ajá. Y luego te dice o, te da otra opción, ¿no? ¿Cuáles son las dos partes importantes de esta segunda opción? Que debes demostrar la morosidad.
uno. Y dos, que la deuda haya sido vencida. Entonces, si yo no puedo hacer los análisis periódicos, no puedo demostrar el riesgo financiero, el riesgo de crédito, puedo demostrar la morosidad en base a documentos por cobrar que tengo del cliente que no me ha pagado después del vencimiento de la deuda. Pero ¿cómo voy a demostrar la morosidad? Mediante documentación que evidencie las gestiones de cobro, que pueden ser correos, que pueden ser WhatsApp, mensajes, llamadas, visitas a su oficina, lo que fuera, cartas, si es que deseas, ¿no? Una carta notarial, bueno, cualesquiera que sea gestión de cobro, todo eso, ojo, no es que tú lo hagas y que no dejes constancia. Para todo caso, tienes que dejar constancia de lo que estás haciendo, porque recuerda que a la SUNAT no le importa lo que haces, le importa lo que puedes demostrar. Tú tienes que demostrar la morosidad del contribuyente para que puedas hacer deducible la provisión o el registro de cuenta incobrable. Bien, el WhatsApp es prueba fehaciente, sí, es prueba, pero no le vas a mostrar tu celular, sino vas a imprimir o le vas a tomar un pantallazo y lo vas a archivar de manera digital, ¿correcto? No es que le vas a enseñar el celular, eso no es una prueba, ¿bien? Perfecto. Si no puedes demostrar de esa manera, te da otra opción. O el protesto de documentos. El protesto de documentos lo llevas al banco. Lo llevas al banco para que el banco realice las gestiones de cobranza. Si no puedes hacer eso, también te da otra opción. O el inicio de procedimientos judiciales de cobranza. El inicio de procedimientos judiciales de cobranza. Esta parte lo hacen las empresas financieras, los bancos, cajas, etcétera, lo hacen para poder descargar su cartera. Es decir, para que ya no tengan cuentas por cobrar de personas o empresas cuyo riesgo es alto de incobrabilidad, un riesgo alto de que no te paguen. Entonces, para que puedan ser deducibles para efectos de impuesto a la renta, ellos saben que tienen que iniciar un procedimiento judicial de cobranza. Y acá no te dice que haya vencido la deuda, que haya pasado 12 meses después del vencimiento de la deuda, que haya pasado 5 meses después de la emisión del comprobante de pago. No te da ningún requisito adicional, simplemente iniciar el procedimiento judicial de cobranza. Y eso es lo que hacen las empresas financieras, ¿no? Le otorgan la cartera a un estudio de abogados y ese estudio de abogados se encarga de demandar y todo eso, y ya para ellos ya es deducible ese gasto de cuenta incobrable. Oye, y después cuando le pagan, ya es un ingreso extraordinario para la empresa. Es un ingreso extraordinario para la empresa, ¿correcto? Si no puedes hacer ese inicio de procedimientos judiciales de cobranza, te da otra opción. O que hayan transcurrido más de 12 meses. Por esta partecita es que la mayoría de contribuyentes o personas dicen, para eso tiene que haber transcurrido 12 meses. Falso, no necesariamente, no necesariamente, pero sí es el más sencillo. Que hayan transcurrido más de 12 meses desde la fecha de vencimiento de la obligación sin que ésta haya sido satisfecha, es decir, que no te hayan pagado. Entonces, tú vas a escoger, recuerda el numeral 2, para efectuar la provisión por deudas incobrables se requiere A y B. A y B. Dentro de A tengo 5 opciones. 5 opciones. ¿Puedo cumplir los 5? Sí, si quieres, cumple los 5. Pero acá te da la opción de cumplir uno de 5 es suficiente. Uno de 5 es suficiente. Profe, pero yo quiero hacer los 5. Haz los 5, no hay ningún problema. Y si hago uno, vale. Si hago los 5, vale también. No hay problema, pero aquí te está pidiendo uno de los 5 nada más. ¿Correcto? Y B, que la provisión al cierre de cada ejercicio figure en el libro de inventarios y balances en forma discriminada, que quiere decir de forma detallada. ¿Correcto? Entonces, mi tercer requisito es uno de los 5 que hemos leído. El primero es que sea vencida la deuda y tengas un reporte financiero del cliente.
El segundo es demostrar la morosidad con los documentos y también que esté vencido. Vencida, ¿ya? Factura vencida. El protesto de la deuda no te dice si que debe estar vencida. Cobranza judicial no te dice que debe estar vencida. Y por último, lo que la mayoría de empresas aplica, porque siempre escucho, pero ya pasaron los 12 meses, no interesa si ha pasado los 12 meses, es una regla, es una opción dentro de 5 opciones. Yo puedo utilizar cualesquiera de estas opciones. Una de ellas sí me pide que haya pasado 12 meses después de la fecha de vencimiento. Bien, si yo elijo el protesto de la deuda y lo cumplo, pues ya no será necesario que hayan pasado 12 meses después de la fecha de vencimiento porque estoy cumpliendo con el protesto de la deuda. De igual manera, la cobranza judicial, como hacen los bancos y empresas financieras. Y como cuarto y último requisito es que figure en el libro de inventario y balance de forma detallada, discriminada, de forma particular. ¿Correcto? Entonces, yo debo cumplir estos 4 requisitos. Estos 4 requisitos. Si no cumplo estos 4 requisitos, ese gasto no es aceptado tributariamente. No es aceptado tributariamente. Entonces, aquí me dice que la empresa ha estimado como provisión de cuentas de cobranza dudosa o de cuentas incobrables el importe de 12.000 soles por ventas realizadas en el mes de marzo de 2021. No me dice que ha hecho procedimiento judicial, no me ha dicho nada, no me está diciendo nada. Yo tengo que asumir que no ha hecho nada de los requisitos. Todavía no realiza nada de los requisitos, no le ha puesto, de repente lo ha registrado, sí, es lo único que ha hecho, pero no eh, ha hecho, ha cumplido el primer requisito, el segundo requisito, pero no me dice nada del tercer y cuarto requisito. No me dice nada. Entonces todavía no cumple todos los requisitos. Yo pregunto, estos 12.000, nosotros lo deberíamos considerar como una adición temporal permanente, deducción temporal permanente. Vamos, vamos. Adición temporal o permanente, deducción temporal o permanente. ¿Cuáles creen que, o cuál es el concepto que yo debo considerar estos 12.000 soles? Excelente, muy bien, Lurieni, excelente. Claro, es una adición temporal, ¿no? Es una adición temporal, por supuesto que es una adición temporal. Voy a borrar algunas formulitas. Vamos a borrarlas y vamos a hacerlo de nuevo, ¿ya? Perfecto. Determinación del impuesto a la renta anual 2021, ahí está, gasto, multa, esto ya se explicó. Aquí no lo he explicado, esta es otra versión. Esto hemos explicado, ya está. Resto, ahora sumo, ya está. Bien, esto lo vamos a borrar también. Listo. Entonces, para esto ver, el estado de resultados. Mi estado de resultados, voy a poner el estado de resultados del 1 de enero a 31 de diciembre del 2021. Voy a poner, a ver, una empresa MIPE, 50.000, 100.000, 1.200.000. Vamos a ver, 2 millones. 2 millones, que el costo de venta, en este caso es empresa comercial, ¿no? Que el costo de venta sea 1.400.000, 300.000. Listo. Los gastos administrativos que sean pues 150.000. Y los gastos de venta 300.000. Me queda 250.000. Gastos financieros no tengo. 0 gastos financieros. Resultado antes de participaciones e impuestos. Participaciones, impuesto a la renta, todo esto lo voy a borrar para ir avanzando poco a poco, ¿no? Esto es un estado de resultados, esto es contable, esto es contable, esto es una hoja de trabajo, esto es tributario, tributario, ¿correcto? Ahora, tú te vas a dar cuenta más adelante, te vas a dar cuenta que no jala de aquí, no se jala de aquí. A ver, ¿cómo lo puedo explicar? Bueno, vamos a ir poco a poco, ¿ya? Vamos a ir poco a poco. El resultado antes de adiciones y deducciones. De adiciones y deducciones.
Mira, mejor lo explico ahora, ¿ya? Para que me entiendas, para que me entiendas. Vamos a ingresar al formulario virtual 710. Al formulario virtual 710, renta anual. Ingresamos. Vamos a ver la parte determinativa, ¿correcto? La parte determinativa. Vamos a ingresar la información confidencial. Listo, usuario, clave, ya está. Ya. Listo. Maximizamos. Formulario virtual 710, renta anual de tercera categoría. Esperamos un momento. Ya está. 2021, ¿no? 2021 voy a poner MIPE. Ya está. Pero me voy acá, a la sección determinativa. Todavía no voy a explicar nada de aquí. Nada de detalle. Estado de resultados. Mira, nosotros tenemos nuestro estado de resultados, ¿correcto? Aquí está, todo esto es contable. Pero, mira, acá tienes una... Voy a llenar. Esta parte sí voy a llenar. El estado de resultados lo voy a llenar rapidito. Después ya explico. Costo de venta, ¿cuánto es? Profesor, ¿qué son esos códigos 755? 1.300.000. Claro, eso es lo que voy a explicar luego. 1.300.000. Si me detengo allí, nos podemos perder un ratito, ¿ya? Costo de ventas, costo de servicio, costo de producción. Ahí está. Listo, gastos de venta. Gastos de venta, 300.000. Y aquí 150.000. Listo, 250.000, ¿no? Acá tienes 250.000, mira. Resultado antes de participaciones. Y aquí está resultados antes de participaciones e impuestos. Yo para determinar el impuesto a la renta anual tengo que jalar desde allí. Bien, tengo que jalar desde allí. No puedo jalar más abajo. Más abajo hay un concepto más que es resultado antes del impuesto. Tributariamente, aquí en el formulario, tiene el resultado antes de participaciones y luego tiene el resultado antes de impuestos. Esto es un pequeño error, entiendo yo, del formulario que de repente va a cambiar para este año, para el siguiente. ¿Por qué? Porque la ley señala que yo debo calcular tanto las participaciones como los impuestos con la misma dinámica, con la misma aplicación de adición y deducciones. Entonces, si yo pongo aquí la distribución legal de la renta, no voy a poder calcular bien, voy a calcular mal. O sea, aquí mis participaciones serían 250.000 por el 8%. Listo, 20.000. Entonces pongo aquí 20.000. Mira. Participación de los trabajadores, 20.000. 230.000 resultado antes del impuesto a la renta. Y aquí, en el impuesto a la renta, va a jalar 230.000. La utilidad antes de adiciones y deducciones es 230.000 y a partir de allí empieza a trabajar, empieza a trabajar. En cambio, yo no puedo trabajar a partir de allí porque yo tengo que calcular las participaciones después de haber reconocido o registrado o determinado las adiciones y deducciones para poder calcular tanto las participaciones como el impuesto a la renta con el mismo criterio, con el mismo criterio. Bien, no se puede calcular la renta con un criterio y las participaciones con otro, no, hay jurisprudencia sobre eso. Así que por eso que yo realizo dos determinaciones, ¿no? Y ya ustedes van a darse cuenta por qué. Bien, pero quería que se den cuenta aquí que acá jala del estado financiero, del estado de resultados, de aquí, del resultado antes de impuestos. El resultado antes de impuestos. Bien, entonces yo voy a simularlo. Yo voy a poner aquí resultado antes de participaciones.
y resultado antes de renta, antes de impuesto a la renta. ¿Correcto? Muy bien. Ahora, el hecho que yo lo separe es para que esté similar al formulario virtual 710, pero yo debo calcular las participaciones con el mismo criterio, ¿no? Adicionando y deduciendo conceptos. Bien, entonces voy a trabajar aquí. Adiciones permanentes, no. Adición temporal, deuda incobrable, 12.000 soles. 12.000 soles. Bien, 250.000 es mi resultado antes de adiciones y deducciones. En este caso voy a jalar para calcular desde aquí. No puedo jalar de aquí. Bien, por más que el formulario virtual jale directamente de aquí, yo para determinar, para determinar, tengo que jalar desde aquí. No puedo jalar desde aquí porque estaría cometiendo un gravísimo, gravísimo error. Ahora, seguimos. ¿Cuál es el impacto de estos 12.000? Mira, adiciones permanentes todavía no tengo. No las hemos visto, estamos analizando todavía los estados financieros, ¿no? Estamos revisando las cuentas y todo. Adiciones temporales, aquí está. 12.000. Total adiciones, 0 permanentes más 12.000 temporales. Tengo 12.000 de total adiciones. Total deducciones temporales. Listo. Total deducciones temporales, temporales y permanentes que no tenemos. Genera una base tributaria, una renta neta para el cálculo de las participaciones. Bien, ¿cuál es esa renta neta? Es mi resultado antes de adiciones y deducciones más el total de adiciones menos el total de deducciones. 262.000. Es decir, ahora, yo voy a calcular mis participaciones en base a 262.000 participaciones e impuesto a la renta en base a 262.000 y no en base a 250.000, ¿correcto? Esto es lo que llaman ellos o algunos colegas base contable y base tributaria. Por eso lo pongo aquí al costadito, ¿no? Como para que se referencien de repente, si lo entienden mejor así, no hay ningún problema, pero ya les expliqué por qué yo no explico así, ¿no? Bien, excelente. Entonces seguimos avanzando. Bajamos un poquito y nos dice, la empresa ha contabilizado gastos por depreciación el importe de 50.000 en el ejercicio por un vehículo. Bien, una empresa MIPE tributaria, imaginemos que ha adquirido pues o ha ampliado su oficina. ¿Cuánto es la tasa de depreciación? No. Con una oficina no aplica, o por lo menos no es tan sencillo. Un vehículo. Ya imaginemos que tiene un vehículo de $15.000, pues no o de $12.000, que puede ser un vehículo de 50.000 soles. Ha contabilizado gastos de depreciación. 50.000 podría ser 12.000, ¿no? 12.000. Ellos han contabilizado, vamos a ver, 20.000, 12.000, 50.000. A ver, 50.000 entre 3, 60.000, ¿ya? 20.000. 20.000. Aunque no me guste ese número, ya. 25.000. 25.000. La empresa ha contabilizado gastos por depreciación el importe de 25.000 soles en el ejercicio por un vehículo adquirido por el costo de 75.000 soles con fecha 1 de enero, lo voy a poner, 1 de enero del 2021. ¿Se puede? Se puede, claro que sí. Listo, no hay problema. Ya está. La empresa ha contabilizado. ¿Cuál es la base? No se ve, ¿no? Entonces lo voy a bajar un poquito. Ya. La base legal es la NIC 16 y el artículo 22 del reglamento de la ley, donde está la tasa depreciativa de los vehículos.
ANIC 16 establece que mediante un soporte técnico, un estudio técnico, nosotros podemos depreciar de manera contable, financiera, un porcentaje diferente al tributario siempre y cuando eh, sea razonable el estudio técnico, ¿no? Digamos que un vehículo que trabaja en la minería, en la construcción civil, trasladando ladrillos, trasladando materiales de construcción, no va a tener el mismo desgaste que un vehículo que se utiliza para representar, para ir a una reunión de gerencia, de ventas con clientes, proveedores, etcétera, etcétera, ¿no? El desgaste es diferente. Entonces, este es el caso. ¿Cuánto ha contabilizado? 25.000 por un vehículo adquirido por el costo de 75.000. Ese es el enunciado número 2. Por aquí tenemos enunciado número 2 y le vamos a poner eh, color de pestaña turquesa, le voy a poner para saber que ya estamos terminando. Bien, esto lo voy a borrar. El profesional técnico, el vehículo tiene una depreciación tributaria del 20%. No es que sea el 20% como tal, de repente tú puedes depreciar el 10%, ¿no? Pero la ley tributaria señala hasta el 20%. Es decir, si tú pones 21%, la SUNAT no te lo va a aceptar. No, por eso que todos tienen en común, en todas las empresas, o las empresas que trabajan de manera tributarizada, tienen la idea o ya plasmada la costumbre de depreciar el máximo, ¿no? O sea, es que maquinaria equipo 10%, edificaciones 5%, vehículo 20%, etc. 2021. 2021. El profesional técnico estima o estimó una depreciación del 33%. 33% anual. Es decir, que el profesional técnico entiende, según su evaluación profesional, de que este vehículo te va a durar 3 años. En 3 años su valor será de 0. ¿Estará bien? ¿Estará mal? Nosotros tenemos que confiar en lo que dice el profesional técnico, es lo que dice la ANIC 16. La depreciación contable que él ha realizado, que hemos realizado en base a ese informe, es de 25.000, fíjate, 25.000. Yo contablemente voy a depreciar el 2021 25.000, el 2022 25.000 también, ¿correcto? Y el 2023 también 25.000. ¿Te das cuenta? Es como poner 75.000 por 33.33%, ¿no? Solo que lo estoy poniendo directo, nada más. Bien, el valor del vehículo es de 75.000 soles. Listo. El 24 ya no tengo nada que depreciar, el 25 tampoco. Bien, porque ya lo deprecié en los 3 años. Contablemente ya no tengo nada que depreciar. Después puede ser que el vehículo todavía tenga un valor de enajenación, un costo de enajenación, un valor neto, y se puede revaluar, ¿no? Se puede hacer un excedente de revaluación, se puede elevar el patrimonio, se puede vender, pero ya los gastos ya no serían aceptados tributariamente porque solamente te van a aceptar lo que tú has desembolsado, que en este caso es 75.000 soles. Bien, la depreciación tributaria que nosotros tenemos es el 20%, el 20% de 75.000 soles. Lo que nosotros vemos que hacen las empresas, y deberían hacerlo, entiendo yo, es que van a depreciar 15.000 soles por los 5 años. Pero aquí hay una diferencia, ¿no? Yo estoy depreciando en el 2021 25.000, cuando la SUNAT me va a aceptar solamente 15.000. Bien, entonces estos 10.000 se convierten en una adición temporal. ¿Por qué es una adición temporal? Primero, ¿por qué es una adición? Porque recuerda el concepto de adición. Son gastos contabilizados que la SUNAT no acepta en el ejercicio. Primero, la adición es un gasto contabilizado, aquí está, que la SUNAT no acepta en el ejercicio. ¿Me va a aceptar 15.000? Sí. Los otros 10.000, no. Es un gasto contabilizado que la SUNAT no me acepta. Ahora, ¿cómo sé si es temporal o permanente? Permanente es que no me lo va a aceptar jamás. Esos 10.000 no me lo va a aceptar jamás. Falso.
porque me lo tiene que aceptar en algún momento, porque es la depreciación del vehículo que va a terminar depreciándose en 3, 5, 10, 20, 15, 25, 50 años, se va a terminar depreciando en algún momento. Por lo tanto, no es permanente, es una adición temporal. Estos 10.000 soles es una adición temporal, ¿correcto? Ahora, en el 2022 pasa lo mismo, adición temporal. En el 2023 pasa lo mismo, adición temporal. Ahora, en el 2024, ya no pasa lo mismo, ¿no? En el 2024 se va convirtiendo en deducción. ¿Y cómo sé en qué momento se convierte en deducción? ¿Por qué? Mira, en el año 2021 tú registras 25.000 y la SUNAT te acepta 15.000. Por lo tanto, tienes una adición temporal de 10.000. Lo mismo pasa en los 3 primeros años. En el 2024 pasa algo diferente. Contablemente no registras nada, pero la SUNAT sí te acepta 15.000 de un gasto que no existe. Entonces, esto se convierte en deducción permanente. Lo que anteriormente fue adición temporal se va a convertir en deducción permanente. ¿Por 30.000? No, por 15.000 nada más. Por 15.000. ¿Bien? Por 15.000. Y en el 2025 también por 15.000. De esa manera, tu adición temporal de los 3 años consecutivos hasta el 2023 se convierten en una deducción permanente repartidos en el año 2024 y 2025. ¿Correcto? Muy bien. Excelente. Adición temporal 10.000 soles. Busco por aquí adición temporal, depreciación de activo fijo y jalo del enunciado número 2, 10.000. Muy bien, perfecto. Seguimos con los enunciados. Enunciado número 3. Se ha registrado gastos por concepto de movilidad de sus trabajadores, la suma de, la suma de, aquí está bien, de 3.000 soles, ¿ya? De 3.000 soles correspondiente al ejercicio 2021. Sustentado con la planilla de gastos de movilidad llevada de acuerdo, ojo lo que dice aquí, llevada de acuerdo a la forma señalada por el reglamento de la ley, es decir, que ha cumplido con las formalidades. Normalmente, en la determinación del impuesto a la renta anual, seguramente vas a escuchar términos como, ¿sabes qué? Ese gasto, ese costo, tiene problemas de fondo o de forma. De fondo o de forma. De fondo es cuando es determinativo, cuando hay algún problema de los importes. De forma es cuando los lineamientos, los parámetros, las formalidades no están bien hechas, ¿no? De repente te piden un membrete, un título, te piden de repente, no sé, un cuadrito, eh, lo que fuera, ¿no? Un nombre, una firma, y tú no lo tienes, ese es un defecto de forma. Y por eso quizás no te acepten el gasto. Bien, el límite máximo por día y por persona es el 4% de la remuneración mínima vital, ver el anexo 1, ¿correcto? Artículo 37, inciso A1 de la ley, e inciso B del artículo 21 del reglamento de la ley del impuesto a la renta. Eh, a ver, la remuneración mínima vital ha cambiado en mayo, si no me equivoco. Es sencillo, ¿no? Los límites se aplican a través de la vigencia. De enero a abril aplicarás 930 y de mayo en adelante aplicarás 1025, ¿correcto? Bien, entonces voy a ir al anexo 1, voy a revisar el anexo 1. Voy a poner en la pestañita turquesa para saber que ya lo hemos terminado. Bien, acá tenemos el desarrollo del enunciado número 3. Esto es formalidad nada más. Hemos hecho el ejemplo como si es que, imagínate pues, ¿no? 2 de enero del 2021, 3 de enero del 2021,
Y así sucesivamente, 4 de enero de 2021, uy, y así sucesivamente hasta llegar al 13 de enero de 2021. Solamente eso hemos gastado. Después en todo el año no hemos gastado nada. Eh, o bueno, le voy a poner mejor 2 de septiembre. Ah, no, esto ha sido en 2022, ¿no? Ya. Listo. Gastamos 250 soles en cada uno de esos días, diferentes trabajadores, ojo, trabajadores, si es que por ahí hay una persona que no es trabajador, sino que emite recibo por honorarios, entonces no tiene que estar aquí, ¿no? Porque no es trabajador, no es trabajador. Cada uno de ellos en su salida, Profesor, disculpe, sí, este, al, al dueño de la empresa se le puede poner también dentro de la planilla para deducir el gasto de la movilidad de la gasolina. ¿Tipo así? claro, claro que sí, sí. Al dueño de la empresa se le puede poner en la planilla. Sí, no hay ningún inconveniente, ¿no? Siempre y cuando eh, se cumpla con los requisitos de ser trabajador, ¿no? De mantener un horario, bueno, aunque el gerente, el dueño son personal de confianza, ejecutivo, así que sí pueden estar en planilla sin ningún inconveniente, ¿no? No hay ningún problema. Eh, en este ejemplo es práctico, ¿no? Esto no va a pasar en la vida, ¿no? Que solamente tengas gastos en 13 días o en 12 días, no lo sé. Eh, bueno, 13 menos 2 11 12 días. De 250 exactitos, ¿no? Y de personas diferentes de la planilla. El límite máximo para ese importe, para ese momento, para el 2021, acá tú tendrás que hacer un análisis diferente para el 2022. Bien, tendrás que ver enero, febrero, marzo, abril, y luego a partir del cambio de la RMP, el límite máximo será diferente. Son cositas, nada más, son pequeños detalles que van a cambiar para la DJ 2022, nada más. Y mi límite máximo, según la ley, esto es de acuerdo al fondo, el fondo de la norma es esto, y la forma es la fecha, los nombres, el DNI, el para qué salí o para qué se fue a comprar, lo que fue. El límite máximo es el 4% de la RMV, o RMB, perdón. Gasto deducible entonces es el 37,20. El exceso o gasto no deducible, siempre, siempre lo dije la vez pasada, el exceso, el exceso de cualquier límite es una adición temporal o permanente. Vamos. Excelente, Efraín, excelente, ¿no? Excelente, Luz Jenny, excelente, muy bien, me da muchísimo gusto, me da muchísimo gusto. Cualquier exceso de cualquier límite establecido por la ley, para nosotros es una adición permanente porque es un exceso que la SUNAT no va a aceptar jamás. No hay forma de que acepte en ningún ejercicio. Entonces, este exceso o gasto no deducible es una adición permanente. Entonces, aquí en el impuesto a la renta anual, yo lo voy a jalar en movilidad de trabajadores como adición permanente. A ver, vamos a redondear. Listo, 2.554. Ahora, vamos a las formalidades. Ya esta parte determinativa de fondo es la más sencilla, ¿no? La parte formal es no complicado, pero tiene detalles, ¿no? Tiene ciertos detalles que la ley lo señala de manera expresa. Artículo 37, inciso A1. Aquí está el 37, inciso A2A1. Los gastos por concepto de movilidad de los trabajadores, aquí de manera, a ver,
Acá no lo dice, ¿no? No lo dice de manera explícita, pero de manera tácita te está diciendo movilidad de los trabajadores. Oye, pero algunos piensan de cierta manera, ¿no? Dante, pero eh, tengo a 5 en recibos por honorarios, pero ellos también son trabajadores, si trabajan, correcto, ¿no? De repente para los términos coloquiales, términos sociales, todos somos trabajadores, ¿no? Porque el 1 de mayo lo celebran todos, aquel que está en planilla, aquel que no está en planilla, aquel que vende de manera informal, aquel de la agricultura, de la minería, todos son trabajadores, o el taxista de repente. Pero legalmente, tributariamente, el trabajador es aquel que está en planilla, ¿no? Ninguno más es trabajador. Entonces, cuando tú lees aquí trabajador, no lo leas con cierta, con enfoque social o enfoque administrativo, sino tienes que leerlo con un enfoque tributario, trabajador laboral también, ¿no? El trabajador es aquel que está en planilla. El que emite recibos por honorarios es un prestador de servicios de cuarta categoría, es un perceptor de renta de cuarta categoría. Bien, entonces queda de manera implícita que si alguien que te emite recibos por honorarios llena una movilidad, ese gasto no es deducible. Oye, pero yo de verdad, disculpe por favor, yo de verdad, ese señor trabaja aquí de manera eventual y de verdad tuvo que ir a hacer ese ejercicio o esa venta o esa compra de lo que fuera. Eso debió incluirse pues en algo no deducible, en un taxi, una factura de un taxi, lo que fuera, pero no en una planilla de movilidad, porque no es un trabajador y al no ser un trabajador, eso no es deducible para efectos de impuesto a la renta. Agrega, que sean necesarios para el cabal desempeño de sus funciones, es decir, no le puedes estar dando movilidad para que, no sé, para que se vaya a almorzar, pues, no sé, del norte a sur o para que eh, se vaya con su familia, ¿no? Tiene que ser para el cabal desempeño de sus funciones. Por ejemplo, ¿no? En el caso de la señorita que consulta si el dueño puede estar en la planilla de movilidad, primero en planilla y luego realizar la planilla de movilidad, claro, pero si tú le pones, por ejemplo, todos los días, de lunes a viernes, 37.20, 37.20, 37.20, o ahora que se ha modificado la remuneración mínima vital, no sé cuánto será, pues no, 41, 41, 41, de lunes a viernes, por todo el mes. ¿Tú crees que es para el desempeño cabal de las funciones para la empresa o es está retirando dinero de una manera diferente que la ley señala como disposición indirecta de dividendos? ¿No? La ley, la SUNAT va a presumir una disposición indirecta de dividendos, porque está utilizando la ley para poder sacar una ventaja patrimonial, para poder retirar su propio dinero sin que pague los impuestos. Bien, hay que tener cuidado con eso. Profesor, Y que no, sí. también he visto que gastos de restaurantes, pero fuertes gastos, pues no, 1.000 soles, mil tantos, y siempre, continuamente dentro del mes. Y lo ha pasado como gastos de alimentación con la cuenta 6. ¿Eso también es aceptable, viable? No, no es viable, ¿no? No es viable. Lo ideal, lo correcto, bueno, a ver, sí, lo correcto, ¿no? Lo correcto. Para mí ahora sí es lo correcto. Yo sí recomiendo mucho, mucho, mucho a todos los que trabajan que tengan muchísimo cuidado porque recuerda que la ley penal está muy cerca de nosotros, ¿no? La ley penal está muy cerca de nosotros y por si es que nos equivocamos, tratemos de que sea de verdad una equivocación y que no estemos conscientes de lo que estemos haciendo, ¿no? Para que tú puedas decir en algún momento, ¿sabes qué? Yo me equivoqué, así que este error no fue con dolo, es decir, no fue con intención de defraudar al fisco, ¿no? Pero si hay un gasto de representación de un día domingo, ¿no? De 1.000 soles, y tú lo pones en el registro de compras,
de esos 1.000 soles más IGB no vale ni los 1.000 soles ni los 180 de IGB. Punto. Oye, pero ¿lo puedo pasar? No, eso ya depende de ti. Pero ¿vale? No vale. Es una respuesta contundente, ¿no? Si por ahí algún contador te dice lo que tú quieres escuchar, ya eso será parte de tu problema, ¿no? Parte de lo que tú también deseas escuchar, quizás. Pero la respuesta es concreta. Eso no vale. Ni siquiera te digo, no es deducible o es deducible o puede ser deducible. No, no vale. Es como que yo pida facturas por la ropa que me compro o que pida factura, no sé, eh, por, no sé, por el nido de mi hijo, por los libros de mi hijo, por la ropa de mi hijo, ¿no? Alguno podrá decir, oye, pero sí lo puedes pasar. ¿Pasar de qué? Si eso no tiene nada que ver con el giro de la empresa. Entonces, la respuesta es contundente. No, 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 no es válido. No es válido. Entonces, uno como asistente contable le puede decir a la contadora eso, que no es válido, que no está dentro del marco legal. Ya, ese es un tema difícil. Ese es un tema difícil, ¿no? Yo hoy en día no tengo ese inconveniente, pero en retrospectiva, yo analizo quizás en el 2012, 2013, yo lo hubiera, sí se le puede decir, ¿no? Mi antiguos jefes le decía, oye, pero esto no es deducible. Y me decían, tú regístralo nada más. Entonces yo en ese tiempo tampoco era consciente de que eso podría ser constituir un delito. Entonces lo registraba. Pero hoy en día, ¿qué hago? No lo registro. Yo me pongo como si ahorita estuviera en la universidad, quinto ciclo, y estoy trabajando de asistente contable, estoy registrando casi toda la contabilidad, veo estados financieros y le hago la observación a la contadora. Esta factura no va porque es del dueño y no es válido ni el gasto ni el IGB, no puede ir en las compras. Lo pongo en el diario, no, pásalo por las compras. Y yo, sabiendo que eso no va en las compras, le voy a decir que no, no sabría qué decirte. No sabría qué decirte porque tú cuando firmas un contrato estás sujeto a las órdenes del jefe, pero esas órdenes del jefe no pueden contravenir una norma superior que es el Código Tributario y mucho más aún el Código Penal. Entonces, pero eso puede constituir que te despidan. Y si te despiden es un despido arbitrario. Puedes ir a la SUNAFIL, todo, pero ya creas un clima diferente. Entonces, esto es no sabría decirte si debes registrarlo o no, pero lo que sí estoy seguro es de que eso no es legal y no es correcto. No es correcto, y antes de repente no era correcto. Ahora, aparte de no ser correcto, no es legal. Esto es básicamente como manejar ebrio, ¿no? Algunos inconscientes hasta el día de hoy manejan ebrio. Antes era una equivocación, un error. Hoy en día es un delito. Hoy en día es un delito, ¿no? A mí no me gusta meterme mucho en política, pero escucho algo de política para estar al tanto de lo que pasa. Bueno, tengo a veces algunas, ¿cómo se llama eso? No sé, me gustaría servir a mi sociedad, ¿no? Sí, me encantaría, ¿no? Pero no dentro de la corrupción, ¿no? Pero escucho ahí algunas personas que dicen los errores de Castillo, los errores del presidente. Eh, Eso no son errores, son delitos. Me dejo entender. Entonces, nosotros tenemos que diferenciar hoy en día de eso, porque existe la ley penal que está muy cerca de nosotros y también hay muchos colegas que han purgado condena tanto efectiva como suspendida. Entonces, es delicado el tema. Pero yo no te puedo decir, no lo registres, porque si te quedas sin trabajo, me vas a decir que, profesor, usted me dijo que no lo registre. Entonces ya eso depende de, ¿qué haría usted? Wow, eso sí, eso sí me pusiste parezco investigado, ¿ah? Investigado.
Luyeni dice, si el trabajador es del área de ventas que requiere promocionar las ventas, ¿cuántos días se le sería permitido? Gracias por su respuesta. No hay un límite. Tú puedes gastar incluso en la movilidad de un día o de los 30 días del mes de septiembre de repente, 500 soles diarios, ¿no? 500 soles por 3 son 15.000 soles, si no me equivoco. 15.000 soles. Simplemente que no te va a aceptar el exceso. Solamente de cada 500 soles te va a aceptar 37.20. 37.20. Bueno, si ya es del 2022 sería pues 41, 42, lo que pueda, ¿no? ¿Qué haría usted? Me dice Mari, ¿no? A ver, si me responde, creo que en las circunstancias que de ahora escribiría un correo, ¿no? Un correo diciendo que yo no puedo registrar y le pondría la ley penal allí. Le pondría la ley penal eh, escribiéndole a la contadora, mandando la factura y con copia al accionista, al gerente, al que está queriendo hacer pasar ese gasto. Porque ninguna parte de mi trabajo puede poner en riesgo mis derechos fundamentales. Mis derechos fundamentales. Es por eso que la normativa o el reglamento interno de trabajo no puede contravenir y no puede estar por encima de ni siquiera ni del código tributario, en este caso ni de la ley penal. ¿De acuerdo? No lo haría. Buenas noches, profesor. Sería una ética profesional también de cada, bueno, de todo el profesional contable, ¿no? Depende cómo va su ética y su moral, ¿no? En el momento de hacer registros, ¿no? A veces muchas cosas son aparentemente permisibles, pero no lo son, ¿no? Entonces va a depender y es una situación difícil cuando uno es dependiente de una persona que es contratada, ¿no? Por ejemplo, y tenga que, uno sabe que no debe, pero si te dicen, pues no, y si quieres conservar un trabajo lo haces, ¿no? Pero sabiendo, ¿no? Y es bueno, ¿no? A hacerlo una documentación o decirlo de manera verbal y si eso es reincidente, pues como asistente yo pienso que su responsabilidad es menor, ¿no? Pero ya como contador, quien es el encargado de firmar y hacer la firma correspondiente a un balance y la sustentación de gasto ya es mayor, ¿no? La responsabilidad ya recae sobre la persona que dirige, ¿no? La parte contable y muestra los estados financieros, ¿no? Eso, bueno, considero y es mi opinión personal. Sí, claro, claro, tiene que ver mucho con los principios generados en casa, ¿no? Moral, ética, moral dentro de los valores sociales, ética dentro de los valores profesionales, pero no es menor cuando eres asistente, ojo, es lo único que puedo corregir en lo que has dicho, no es menor porque el asistente declara, y recuerda que esa declaración es jurada, es decir, tú estás dando fe de lo que está allí es verdad. Entonces no es un dato menor que sí hay asistentes que han purgado y están purgando condena por hacer este tipo de acciones, pero demostrándose un dolo permanente, demostrándose un efecto de defraudación, como por ejemplo inventar regalías. Hay cositas más graves, ¿no? Más graves, pero igual es difícil, es muy difícil cuando eres dependiente, y no porque seas eh, literalmente dependiente, ¿no? Sino que eh, si mandas un correo así, el accionista te va a tener entre ceja y ceja, ¿no? Te va a mirar mal, oye, ¿viste quién? Oye, por 1.000 soles, oye, por 180 crees que te vas a ir preso, es que no es el 180, no es los 180 soles. Recuerda esto, ¿no? Recuerda algo, bueno, yo se los comento como colegas, como compañeros, como amigos quizás, como personas que nos podemos apoyar en cualquier momento, que yo he crecido pues en un lugar donde la gente... eh,
es de barrio, o sea, se ha peleado, es decir, conozco las frases, sé comportarme en un lugar adecuado y también sé correr en la calle, ¿no? Y por ahí, eh, algunos decían que eh, la primera vez, la primera vez es la que cuesta más, pero después se vuelve una costumbre. Ya no te cuesta más si es que esa factura viene por segunda vez y ya no es 1.000, es 2.000, y por tercera vez ya no es 2.000, es 1.500. Ya no se trata de 180, sino se trata de una acción permanente. Entonces, lo que sanciona no es el importe, sino es la acción de defraudar al fisco. Entonces, mucho cuidado con ese tipo de casos, ¿no? Y es lamentable, porque nosotros debemos mantener un trabajo, tenemos familia, tenemos eh, gastos, inversiones que cubrir y tenemos que trabajar, pero no llegar a eso, ¿no? No llegar a eso porque si es que Dios no quiere, evidentemente, no lo hacemos y siempre pagan justos por pecadores y por allí te vas de repente, no te vas de repente no te vas a la cárcel, te vas a la carceleta, 2 días nada más allí. Vas a ver cómo sales eh, para levantarte todos los días a las 5 de la mañana a sonreírle a la vida, porque te vas a dar cuenta que allí adentro pues es terrible, ¿no? Y yo lo sé porque tengo un amigo que ha estado allí 16 días por alimentos. Entonces, y yo leo que ha aumentado la población penitenciaria de personas que han registrado comprobantes que no son reales y que no, y que hay una intención de defraudación permanente al fisco. Entonces, por eso trato de aconsejar siempre, porque yo sé que nosotros no lo hacemos con la intención de, digamos, de lastimar a nadie, ¿no? Eso es de hecho, pero a veces nosotros tenemos que no solamente ser buenos, sino también parecer buenos. Y también tenemos que conocer la ley para no caer en la infracción de la ley, ¿no? Y no cometer un delito. Por ejemplo, eh, para que sea un tema un poquito más, digamos, para que pueda saber toda la gente, ¿no? Algo mediático. Por ejemplo, la señora, si no me equivoco, eh, Magali, se fue presa por hablar algo o por emitir algo en su programa sobre un jugador de fútbol. Entonces, esa señora no tiene la intención de lastimar a nadie, pero cometió algo ilícito, sin saberlo quizás, sin saberlo o sin pensar mucho en que de verdad le iba a pasar, y le pasó. Y yo no creo que esos sean los 6 meses, 9 meses, 12 meses más felices de su vida. Entonces, suele suceder, ¿no? Suele suceder a veces eso. Bien, así fuera un sol, eso es cuando un asistente hace declaración jurada. Claro, claro, es porque Profesor, se hace declaración jurada. Sí, una consulta, para que me quede claro, referente al vehículo. En una empresa se ha adquirido un vehículo en el mes de julio y se está usando para compras, ¿no? Para transportar las compras. El uso del combustible se puede, digamos, se puede usar el combustible, el 100% del IGB. sí, sí se puede, sí. Dependiendo si el carro, o en este caso como es para compras, es un furgón, entiendo, de repente. Es un auto que, o sea, porque se compra productos de medicina, ¿no? No requiere una camioneta, ¿no? Ya. Sí. Entonces el vehículo tiene que cumplir dos características eh, para que se pueda tomar el crédito fiscal al 100%, ¿no? Uno, que el vehículo tiene que estar a nombre de la empresa o, Sí. o tener un contrato de arrendamiento legalizado. Y otro, que esas compras, es decir, ese combustible o ese vehículo, sirva para las ventas grabadas, ¿no?
solo para ventas grabadas, porque si tiene ventas no grabadas, entonces el 100% del crédito fiscal ya no se podría tomar porque aplicaría el prorrateo del crédito fiscal. Ok, muchas gracias. Excelente. Profesor, disculpe, una consulta más. Eh, ya que estaba hablando del tema de gastos, bueno, se me viene en mente un caso, ¿no? Es una empresa cuya en su ficha RUT declara su domicilio como inquilino, ¿no? Pero es su casa y donde se desarrolla su empresa. El tema es de que, bueno, los recibos de luz y agua y otros están a nombre de un pariente cercano al dueño de la empresa, ¿no? Pero lo traen para sustentar como un gasto. Se debe registrar ese recibo de luz, siendo que no viene a nombre de la empresa, sino a nombre de la casa donde está alquilada. ¿O qué se debería hacer en ese caso? No, no se puede registrar eso. No se puede registrar. Porque por más que sea real que consumes la luz, el agua, el gas, lo que fuera, no cumple con la parte formal del reglamento de comprobantes de pago, donde tiene que estar consignado la razón social de la empresa. Oye, pero yo hago un subarrendamiento, lo que fuera. Bueno, si es una figura de esa manera, tienes que pagar la renta de arrendamiento, la renta de primera categoría, ¿no? Pero lo ideal es cambiar el recibo a empresa. Y esos trámites son muy tediosos, entonces el contribuyente, si los gastos son menores, no lo va a hacer. Pero si los gastos de luz, de agua, superan los 1.000, los 2.000 soles, ahí recién se va a poner las pilas para hacer ese procedimiento, ¿no? Pero la respuesta concluyente o contundente que te puedo dar es que no se puede registrar eso. No es un gasto deducible, no es un crédito fiscal aceptado. Por más que el dueño diga, pues es lo que consume la empresa, lo que tendría que ser el procedimiento de cambio, o sea, que aparezca la razón social de la empresa en ese comprobante de luz, ¿correcto? La razón social y el RUC, claro que sí, es correcto. Lo mismo ocurre con los recibos de teléfono. Internet, todo. Ok, profesor, muchas gracias. Ok, excelente. Bien, entonces después de este acto de reflexión que hemos tenido, bien, ya, ventaja patrimonial, ¿no? No puede el gerente, el dueño, no puede estar, pues, percibiendo este tipo de conceptos, ¿no? Los gastos por concepto de movilidad deben ser sustentados, ahí está. Los gastos por concepto de movilidad podrán ser sustentados con comprobantes de pago. Una factura puede ser de un taxista o de un aplicativo, lo que fuera, o con una planilla suscrita por el trabajador. Esa planilla de movilidad, ¿correcto? Son dos formas de sustentar el concepto de movilidad, por comprobante de pago o por una planilla suscrita por el trabajador usuario de la movilidad, en la forma y condiciones que se señalen en el reglamento. Bien, los gastos sustentados con esta planilla no podrán exceder por cada trabajador del importe diario equivalente, ojo, por cada trabajador del importe diario equivalente al 4% de la remuneración mínima vital mensual de los trabajadores sujetos a la actividad privada. No se aceptará la deducción de gastos de movilidad sustentados con la planilla a que se hace referencia en el párrafo anterior en el caso de trabajadores que tengan a su disposición movilidad asignada por el contribuyente. Si tú en tu planilla real, en la planilla, a ver, como para que se entienda, en la planilla del PET Plame o en la planilla del T-Registro, tú tienes un concepto en el cual te pagan movilidad que tiene que ser razonable, no te pueden pagar movilidad 1.000, 2.000 soles, no tiene que pagarte entre 200 y 500 soles máximo. Ya no puedes, no va a ser aceptado si tú suscribes una planilla de movilidad, una hojita de planilla de movilidad, porque ya te están pagando ese concepto mediante la planilla del PET Plame o del T-Registro. Bien, cuando digo solamente planilla, me refiero a la planilla electrónica. Cuando digo planilla de movilidad, me refiero a esta planilla de movilidad. Entonces, si tú tienes en tu planilla conceptos de movilidad, ya no puedes sustentar gastos con movilidad
en la planilla de movilidad. Bien, así suene redundante, lo hago para que se entienda. Ahora, ¿qué más te dicen? Reglamento, inciso B del reglamento, del artículo 21. Inciso F, inciso H, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V. V, ¿no? V. ¿Me pasé? No, S, TC1. Wow, ya, aquí está. Los gastos por concepto de movilidad de los trabajadores, a que se refiere el inciso que hemos leído, se sustentarán con comprobantes de pago o con la planilla de gastos de movilidad. Puedo sustentarlo, mira, me está diciendo que yo puedo sustentarlo con comprobante de pago o con la planilla de gastos de movilidad. Vamos a ver qué nos sigue diciendo. Hasta allí yo entiendo que puedo sustentarlo con la factura que me emite el taxista de repente, o el que transporta carga, no lo sé. O también con la planilla de movilidad. Son dos formas de sustentar un gasto. Para tal efecto, se deberá tener en cuenta lo siguiente. 1. Por cada día se podrá sustentar los gastos por concepto de movilidad respecto de un mismo trabajador únicamente con una de las formas previstas en el primer párrafo del presente inciso. Ah, ya. Recién aquí me dice que solamente podrá sustentar con una de las formas previstas, o bien con comprobantes de pago por día, ojo, todo esto es por día, o bien con un comprobante de pago, o bien con la planilla de gastos. Eso es lo que me está diciendo aquí, en el numeral 1. Numeral 1, en el numeral. ¿Bien? Bien, está bien, numeral 1, está perfecto. Primer párrafo, ya, listo. En el caso que dichos gastos no se sustenten únicamente bajo una de las formas previstas en el primer párrafo del presente inciso, es decir, que a mí me dan pues 200 soles para, para, para realizar diversas gestiones y yo traigo una factura de un taxista de 80 soles y lo demás, los 120 soles, lo pongo en planilla de movilidad y suscribo mi nombre, mis datos, a dónde me estoy yendo, mi firma, DNI, etcétera. Eso es lo que me está planteando el presupuesto de hecho en este numeral. Cuando pase eso, ¿qué dice? Solo procederá la deducción de aquellos gastos que se encuentren, acreditados con comprobantes de pago. Ah, aquí te está dando una regla, ¿no? Una regla. Si yo tengo esos 80 soles y los 120 de movilidad, pues solamente va a ser aceptado los 80 soles. Oye, ¿y los 120? Los 120 tú igualito, nada más, haces tu planilla de movilidad, lo pones bonito, igual. No hay ningún inconveniente, solamente que no va a ser aceptado tributariamente. Nada más. Esto es tributario. Contablemente es real que gasté 120 en combi, de repente me fui en colectivo, me moví en un taxi que no tenía comprobante de pago. Sí, es verdad. Los 80 soles sí me dieron comprobante de pago. Sí, todo es verdad. Todo es real. Entonces todo lo contabilizo como tal, simplemente que los 120 no serán aceptados tributariamente porque tengo un comprobante del mismo día por 80 soles. Bien. Dos, los gastos sustentados con planilla no podrán exceder por cada trabajador, bueno, la remuneración mínima vital, ¿no? Eso ya está. 3, la planilla de gastos de movilidad puede comprender A o B, A o B. La planilla de gastos de movilidad puede comprender A o B. Te da dos opciones. A, los gastos incurridos en uno o más días. Ah, ya. Yo voy aquí. Los gastos incurridos en uno o más días. Aquí está. En uno o más días. Aquí está. Uno o más días. Bien. Si incluye los gastos de un solo trabajador. Ah, de un solo trabajador. Mi trabajador A.
de un solo trabajador. Si es que yo le pongo aquí un trabajador B, ya no estoy en este presupuesto de hecho. Ya no estoy aquí. No sé dónde estaré, pero ya no estoy aquí. No estoy aquí. Bien, así que tiene que ser el trabajador A. Y esto es, podemos ponerle planilla de movilidad según el literal A. Bien, literal A. ¿Correcto? Excelente. Muy bien. Ahora, o los gastos incurridos en un solo día, esto está aquí, y aquí te pongo la planilla de movilidad más recurrente, literal B. Ahí está. Si incluye los gastos de más de un trabajador, A, B, C, D, E. En caso se incumpla con lo dispuesto en este inciso, inciso 3, ojo, la planilla queda inhabilitada para sustentar tales gastos. Es decir, si aquí le pongo trabajador B, ya no vale. Ya no vale. ¿Correcto? Si aquí le pongo 4 de abril, ya no vale. No vale toda tu planilla. Toda tu planilla puede ser contablemente bien registrado, pero tributariamente ya no va a ser aceptado toda la planilla. Toda la planilla porque no estás cumpliendo ni con lo que dice el A ni con lo que dice el B. Estás por fuera de la ley. ¿Correcto? Estás por fuera del presupuesto de hecho. Bien. Luis Jenny nos dice, para nuestro caso, si el trabajador fuera de venta sería 967.20 soles al mes, considerando la RMP 930. Claro, claro, pero eso suena muy sospechoso, ¿ah? Yo he trabajado en algunas empresas, eh, bueno, a nivel de registro, muy pocas, me parece que 2 empresas, pero ya a nivel de asesoría de coordinador de estados financieros o presentador de estados financieros, que tenían la costumbre de poner ese importe, ¿no? El importe exactito, 37.20. Y eso es muy raro, ¿no? Yo como superintendente de la SUNAT te desconocería el gasto simplemente por parecer raro, porque no puede ser que todos tus trabajadores gasten pues 37.20. No, no, no es real, o sea, a simple vista no es real, ¿no? Entonces por eso hay que ponerle pues, no sé, 50, 60, 70, lo que en realidad se gaste, y siempre tiene que haber una adición permanente por este concepto de movilidad, porque es complicado que gasten esa cantidad exactito, ¿no? O por lo menos, si es que no desean poner esta adición permanente, puedes bajarle, ¿no? Sabes que gasté 18, gasté 15, gasté 13, bajar lo que se le da para que puedan realizar sus operaciones, que son funciones necesarias para la empresa. Bien. ¿Qué más nos dice? Podrán coexistir planillas referidas a uno o a varios trabajadores. Te dice, la planilla A y la planilla B pueden coexistir, siempre que éstas se lleven conforme a lo señalado. ¿Bien? O sea, es decir, puedes tener las dos planillas, pero la planilla que yo he visto más recurrente y más sencilla de trabajar es esta, ¿no? Que por día los trabajadores a los que se le ha otorgado movilidad. Y por día, por día, por día. Esto es muy complicado de llevar el control, muy complicado, no se puede. Bueno, sí se puede, ¿no? Pero es muy complicado e innecesario. ¿Qué más? Por último, la planilla de gastos de movilidad deberá constar en documento escrito. Hoy en día puede ser digital, claro. Ser suscrita, una firma digital, también, por los trabajadores usuarios de la movilidad y contener necesariamente la siguiente información. Necesariamente, es necesario tener la siguiente información. Si me falta una de la siguiente información que voy a mencionar, entonces ya estoy incumpliendo la normativa y le doy pie al superintendente a que me desconozca el gasto y me repare el impuesto a la renta. Me repare el impuesto a la renta que yo estoy
entre comillas, no pagando porque estoy deduciendo un gasto que no está cumpliendo los requisitos establecidos por la ley. Bien, numeración de la planilla. Numeración de la planilla. Como anécdota les comento, alguna vez estábamos preparando documentación y las planillas de movilidad no tenían numeración. Entonces, la contadora de ese entonces arregló, conversó con el superintendente. No sé por qué el superintendente se mostró amable, pero esto tiene que ver mucho con el ánimo del superintendente. Esto tiene que ver mucho con el ánimo del superintendente. Por ejemplo, ¿no? Un gasto de representación no es necesario que sea que esté en planilla, ¿no? Un gasto de representación puede ser el director, el accionista que no esté en planilla. Sin embargo, algunos te piden, por ejemplo, que pongas en la parte reversa del comprobante de pago con quién te has reunido y para qué, para demostrar la fehaciencia del gasto. Entonces, otro simplemente con el comprobante de pago, otro con el comprobante y la foto. Depende del momento que esté el superintendente, el fiscalizador. Oye, ¿qué? O sea, que me voy a deber a los ánimos del fiscalizador. En este caso, sí. Porque si por ahí se te pasa la numeración de la planilla, la ley señala que tiene que estar numerado. Si te repara el gasto, estaría reparando de manera correcta. Al parecer, o puede parecer un dato menor, pero te lo puede reparar, te lo puede reparar. Entonces, ya es cuestión de que tú puedas decirle, ¿no? Oye, se pasó, o si se hizo bien, pero no sé qué pasó con la documentación, ya ahí es una cosa personal, ya, ¿no? Del contador, contadora con el superintendente, ya queda entre ellos eh, la forma de fiscalizar, ¿no? Hay algunos que vienen con el afán de recaudar lo más posible y hay otros que vienen simplemente para ordenar tu información, que son más, eh, digamos, que te inducen a corregir los errores. Hay otros que sí simplemente quieren recaudar, ¿no? Eso ya es también motivación de la superintendencia. Correcto, pero aquí la ley señala que lo tienes que tener, es decir, la planilla tiene que estar enumerada 1, 2, 3, 20,000, 50,000. Nombre o razón social de la empresa, el membrete, ¿no? Identificación del día o periodo que comprende la planilla. En este caso, la más recurrente será esta, ¿no? Planilla del 3 de abril 2021. Fecha de emisión de la planilla. ¿Cuándo la emití? 3 de abril 2021 o 4 de abril 2021. Especificar por cada desplazamiento y por cada trabajador fecha, día, mes y año en que se incurrió el gasto. La fecha, ¿no? Aquí está, la fecha. 2, nombres y apellidos de cada trabajador. Nombres, ahí está, el nombre. Trabajador A, B, C, D, E. Número de documento de identidad, el DNI, ¿no? O carnet de extranjería o PTP, lo que fuera. Motivo y destino del desplazamiento. Motivo y destino del desplazamiento, el detalle. El detalle. ¿Para qué? ¿A dónde me fui? ¿Para qué? ¿A dónde me fui? Algunos le ponen de la oficina a Wilson, de la oficina al cliente, a la dirección del cliente. Acá no dice que pongas de a dónde, siempre dice el motivo y el destino del desplazamiento, el destino, hacia dónde te has dirigido. Se entiende que es desde la oficina, ¿no? Pero para que haya un poco más de orden, le ponen, pues, ¿no? De la oficina al lugar X, del lugar X a la oficina. Punto. ¿Cuánto gastaste? 35 de ida, 35 de venida, 70 soles. Listo. Ya está, de los 70 soles te acepto 37, el resto no es deducible, es adición permanente. Y el monto gastado por cada trabajador. En este caso, tenemos esta cantidad, ¿no? 50, 70, 80, 100, 25, ¿no? Aquí está. Listo. Y por último, te dice, la falta de alguno de los datos señalados aquí en el literal E, respecto a cada desplazamiento del trabajador, solo inhabilita la planilla para la sustentación del gasto que corresponda a tal desplazamiento. Por ejemplo, si yo me olvidé de poner aquí los detalles, solo los detalles, porque me dice el desplazamiento del trabajador. Entonces, de estos 50, la SUNAT me va a aceptar 37.20. ¿Correcto?
De estos 70, la SUNAT me va a aceptar también 37.20. De estos 80, la SUNAT me va a aceptar 0, porque el que yo me haya olvidado de poner el detalle no inhabilita la planilla, sino solamente la parte donde me he olvidado de registrar o de anotar el detalle. De igual manera aquí, 0. Y de estos 25 me va a aceptar los 25. Gasto contabilizado o contable es 325, pero el gasto que me va a aceptar la SUNAT es 99.40 o redondeado. Bueno, lo puedo poner así, ¿no? 99. 99 soles es lo que me va a aceptar la SUNAT. Bien, perfecto. Eso es lo que te está diciendo. Y por último, dice la planilla de gasto de movilidad no constituye un libro ni un registro. Lo dispuesto en el presente inciso no resulta de aplicación a los gastos de movilidad a que se refiere el inciso R del artículo 37, que deberán ceñirse a lo previsto en el inciso N. Ya este es otro tema. Bien, no es un libro ni un registro, es simplemente un documento que sustenta gasto. ¿Cuánto es la adición permanente? 2.554 está aquí en el impuesto a la renta anual, en nuestra hoja de trabajo. ¿De acuerdo? Eso sería todo por el día de hoy, chicos. Espero que haya sido de provecho la clase del día de hoy. Espero que tengan un buen, o que sigan teniendo un buen inicio de semana, que tengan un excelente descanso, una buena noche, y conmigo será hasta el día jueves 15 de septiembre, Dios mediante. Hasta pronto, chicos.